¿Estás cansado de que te digan que dejes de comer aceite y comida frita, pero que no te digan qué usar para que la comida siga sabiendo deliciosa? Pues no te preocupes, en esta ocasión te traigo 5 ingredientes que puedes usar en vez de aceite para comer delicioso y al mismo tiempo bajar tus calorías y cuidar tu salud. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Gaby Salud, en donde les hablo de tips e información para mejorar su salud y prevenir enfermedades. El día de hoy vamos a hablar de algo bastante importante y crítico y es cómo bajar o eliminar completamente nuestro consumo de aceite. Debo decir que el aceite es uno de los alimentos más dañinos para el cuerpo. Es un alimento procesado, como sabemos, no hay árboles con botellas de aceite por ahí. Y en realidad es un alimento que se obtiene después de un procesamiento bastante largo y prolongado, en donde tomamos un producto vegetal y le quitamos todo el aceite que se pueda para condensarlo, y esto hace que perdamos toda la fibra, muchas de las vitaminas y minerales que nos ofrece y algunas otras cosas positivas que tienen los alimentos vegetales por sí solos. Al final tenemos un alimento que es grasa 100% concentrada y por esto es algo súper calórico. Debemos de recordar que tanto las proteínas como los carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, mientras que la grasa nos aporta 9 calorías por gramo, y esto lleva a que el aceite se convierta en el alimento más denso calóricamente, el alimento que tiene más calorías por cierto volumen. Y debo decir que esto es algo sumamente crítico, sobre todo cuando estamos tratando de mantener o incluso bajar de peso. Una sola cucharada de aceite tiene lo equivalente a 120 calorías, que para que lo pongan un poco en contexto, tengamos en mente que una mujer necesita en promedio entre 1500 y 1800 calorías para mantener su peso, y si quiere bajar de peso necesita entre 1200 y 1500. Entonces, una sola cucharada de aceite podría representar entre el 7 y 10% de sus calorías diarias, y como les digo, esto es nada. Entonces, en el estómago en realidad eso no nos hacía y nos deja con bastante hambre, lo que nos lleva a que a veces consumamos más calorías. Y no solo para las mujeres esto representan muchas calorías, también para los hombres, que para mantener su peso en general necesitan entre 1800 y 2200 calorías, y si quieren bajar de peso generalmente necesitan entre 1500 y 1800, y para ellos eso es como un 5 o 8%, que les dejo una tablita para que vean más o menos el porcentaje de calorías que representa el consumir una cucharada, 2 cucharadas o 3 cucharadas de aceite. Y para que tengan más o menos una referencia, también les quiero decir que 120 calorías es más o menos lo equivalente a 2 manzanas, 3 tazas de brócoli, media taza de arroz o de lentejas y algunos otros ingredientes que les dejo por acá. Entonces, al final quiero que más o menos les quede eso en la mente, que una sola cucharada de aceite puede representar mucha más comida, que nos podría saciar mejor y que además de esto nos ofrecería muchos más nutrientes. El aceite, como les digo, es básicamente pura y únicamente grasa, no tiene fibra, no tiene muchos antioxidantes, ni vitaminas, ni minerales, mientras que todos los otros alimentos que les estaba sugiriendo en realidad nos aportan mucho más, nos aportan agua, nos aportan fibra y nos aportan muchas otras cosas que nos hacen mucho bien para nuestra salud. Además de esto, se sabe por muchos estudios que en general el consumo de aceite y comidas muy altas en grasa nos llevan a tener múltiples problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, en muchas ocasiones se ve que la gente que consume comidas grasosas muy rápidamente se empieza a sentir muy cansada, te sientes privado de energía, porque cuando comemos grasa, la grasa se va a nuestra sangre y eso hace que la sangre se convierta más viscosa, y por esto, empezamos a tener como la presión más alta porque el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para mover la sangre. Y por el otro lado, muchas de las células rojas también empiezan como a pegarse, y esto hace que la oxigenación y en general el transporte de nutrientes no sea tan efectivo. Entonces, por eso muchas veces después de comer una comida grasosa nos sentimos como cansados y agotados, sentimos que no nos podemos concentrar bien, y esto es porque la oxigenación baja muchísimo. Entonces, esta es una de las principales razones por las que conviene mucho dejar de consumir aceites y reducir notablemente nuestro consumo de grasas. Asimismo, se ha visto que el consumo de grasas a lo largo del tiempo suele disminuir la efectividad de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune también se ve afectado por esta cuestión de que, como les digo, la grasa hace que la sangre sea más viscosa, entonces los mismos ingredientes del sistema inmune pues no pueden funcionar de la mejor manera. Asimismo, el consumo de grasas está asociado con mayor colesterol, con diabetes,
con incluso cáncer. Entonces, por esta razón es sumamente importante evitar el consumo de aceites y de grasas. Otra cosa también importante que a mí me sorprendió bastante es que a pesar de que muchas veces nos venden los aceites como saludables porque tienen más grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, debemos de decir que todos los aceites son una combinación de grasas tanto saturadas como poli y monoinsaturadas, y esto tiene bastantes implicaciones, sobre todo para nuestro corazón, las arterias y en general todo el sistema cardiovascular. Sabemos muy claramente, y hay muchísimos estudios que lo demuestran, que el consumo de grasas saturadas eleva el colesterol, y el tener un colesterol más alto hace más probable que nos dé un ataque, un infarto o cualquier otro problema relacionado con esto. Básicamente lo que pasa es que el colesterol empieza a adherirse a las arterias y se van cerrando y cerrando y cerrando, lo que hace que el flujo de sangre sea cada vez menor y que en algunas ocasiones pues simplemente se cierre completamente esa arteria y ya no podamos llevar sangre a las otras partes del cuerpo y podemos morir. Entonces sí es algo bastante crítico, y lo mejor para prevenir estos problemas es simplemente reducir nuestro consumo de grasas lo más que se pueda. Les dejo también aquí algunas grafiquitas porque me parece muy interesante que sepan que incluso el aceite de oliva, que es el que se vende como el más sano, tiene 14% de grasa saturada. Y pues los otros, por ejemplo, sobre todo lo que es el aceite de palma y el aceite de coco, tienen muchísima grasa saturada. Entonces, de verdad, dejen de consumir ese tipo de aceites por su salud y por el bien del medio ambiente también. Y espero que esta información sea suficiente para motivarlos a dejar de consumir aceite y asimismo pues tratar de bajar su consumo de grasas. Antes de pasar a las 5 alternativas, me encantaría que me cuenten si ustedes sabían que los aceites también tienen grasas saturadas, porque para mí fue algo que descubrí moderadamente reciente y siento que fue un shock que me ayudó mucho a darme cuenta de que lo mejor es evitar completamente los aceites. Y ahora sí, pasemos a estos 5 ingredientes. El primer ingrediente que les quiero mencionar es uno de los más fáciles y sencillos, y es tanto limón como naranja, como también el jugo de otros cítricos. Estos dos funcionan de maravilla porque, como muchos de nosotros sabemos, ya sea en taquitos, en tortas, en cualquier cosa, simplemente el ponerle una pizca de limón hace que la comida sepa mucho más rica y deliciosa. Así que si están tratando de dejar el aceite, pero al mismo tiempo de seguir comiendo muy rico y sabroso, el usar limón y otros cítricos es una excelente opción que no solo ayuda a disminuir las calorías, sino que también ayuda a recibir bastantes vitaminas y minerales. La segunda alternativa que les quiero mencionar son los vinagres. Particularmente los amo porque existen muchas variedades. Pueden probar tanto los oscuros como claros, el balsámico, los más dulces y también aquellos que vienen de frutas. Y en general siento que son una excelente opción, muy baja en calorías, que da bastante sabor a las comidas. La pueden usar tanto fresco en ensaladas o en vegetales o cuestiones así. Y también lo pueden usar cuando estén cocinando ya sea un guiso o una salsa. Yo les recomiendo que lo pongan un poquito antes de que ya se termine el proceso de cocción y van a ver que le da un sabor exquisito a la comida. Es bastante fuerte, así que solo usen 1 o 2 cucharaditas para porciones individuales o un poquito más para porciones más grandes, pero debo decir que es una excelente opción para darle mucho más sabor a tus platillos. También otra opción que puedes usar es usar los vinagres para marinar diversos ingredientes. Generalmente se usa para verduras, incluso en algunos casos frutas, pero también se usa bastante para granos integrales y legumbres como son frijoles, garbanzos y lentejas. Puedes dejar cualquiera de estos alimentos en tantito vinagre y dejarlo ahí 1 o 2 días para que estos alimentos absorban el sabor del vinagre, y después vas a ver que la comida sabe deliciosa. Entonces también es una cosa que te recomiendo mucho. 2 cosas a tener en consideración con los vinagres. Hay algunos vinagres que tienen sulfitos, y debo decir que los sulfitos para algunas personas son alergenos y para otras personas pueden causar un poco de problemas intestinales. Entonces, en medida de lo posible, traten de evitar los vinagres que tengan sulfitos. Para algunas personas no representan ningún problema, pero para algunos pueden ser algo sensible, entonces es mejor evitarlos. Por el otro lado, sé que no todos los vinagres saben exquisitos y no todos son del gusto de todas las personas. Entonces, si pruebas un vinagre y no te gusta mucho, no desesperes y no sientas que ya no vale la pena usar vinagres nunca más en la vida, sino que simplemente trata de probar otros sabores, otras marcas, otras opciones o incluso combinaciones con otros alimentos
para ver si en realidad encuentras uno que te guste muchísimo y que te dé ese sabor que tanto buscas. Debo decir que vale muchísimo la pena, así que sé paciente, experimenta y créeme que cuando encuentres ese vinagre que te guste, la vida será mucho más feliz. El tercer ingrediente que puedes usar para hacer tus comidas mucho más deliciosas son las queridas llamadas especias. Quiero decirles que esto va a variar para cada persona dependiendo del platillo. Hay gente a la que le gustan las comidas muy sazonadas y hay gente a la que las prefiere un poco más bajas en sabor. Pero les recomiendo muchísimo que tengan especias. Voy a decir que hay como 3 categorías así muy arbitrarias que yo considero que pueden usar las especias. Una son las especias más básicas, que yo creo que esas todo el mundo las debe de tener. No importa si eres un cocinero principiante, intermedio o avanzado, todos debemos de tener algo de ajo, cebolla en polvo, pimienta, ya sea negra o blanca, y también algo de canela. Estas 4 especias, créanme que hacen maravillas para la mayoría de los platillos y funcionan excelente con muchos. Entonces, si están buscando algo de sabor, mínimo usar esas 4 especias les van a ayudar bastante a darle mucho más sabor a sus platillos. Después yo diría que ya están las especias un poquito más avanzadas, que pueden variar mucho y que pueden ser también un poco más saladas o un poco más dulces. En el caso de las saladas, pues tenemos todo lo que es jengibre, comino, basílico, epazote, romero, albahaca, que sé que algunas de estas no son especies como tales, sino hierbas secas, pero igual todas estas les pueden servir a dar un excelente sabor. Y en el caso de las especias dulces pueden usar todo lo que es nuez moscada, anís, vainilla, clavo y algunas otras similares. Debo decirles que además de esto, la tercera categoría que les quería mencionar es como una mezcla de estas especias. Puede ser que sea una mezcla que ustedes mismos hagan en su hogar o puede ser una mezcla ya preparada. Debo decir que yo soy fan de ambas. En internet hay muchísimas recetas de tanto los ingredientes que pueden usar como las porciones para que tengan distintos sabores, o también pueden comprar sus especias ya preparadas. Yo les recomiendo mucho todo lo que es curry, garam masala, tandoori, taco mix y algunas otras especias que venden muchísimas marcas por ahí. Les recomiendo que al igual que los vinagres busquen y busquen. En algunas ocasiones tal vez algunas marcas y algunas combinaciones no les encanten, pero de repente van a encontrar una que les gusta muchísimo y una vez que encuentren esa yo les recomiendo que compren varios paquetitos y así ya estén surtidos para comer delicioso y al mismo tiempo bajar muchísimo sus calorías al quitar el aceite. La cuarta opción incluye 2 versiones, una es el pico de gallo y otra es cualquier salsa de tomate. Debo decirles que las puse juntas porque ambas tienen tomate. En caso de que no lo conozcan, el pico de gallo se utiliza mucho en platillos mexicanos y es una mezcla de tomate, cebolla, cilantro picadito y también en muchas ocasiones se le echa chile y también algo de limón. Y créanme que esta combinación, si la dejan así marinar tantito, sabe buenísima y se la pueden echar a muchísimos platillos para que suba muchísimo su sabor. Y también pueden usar cualquier tipo de salsa. En el caso de los mexicanos debo decir que obviamente está la salsa verde y la salsa roja. Yo personalmente soy más fan de la verde. ¿Tú qué salsa prefieres? Y para los que no sepan, pues la salsa generalmente está hecha con una mezcla de chiles, tomates, ajo. En algunas ocasiones le echamos cebolla y algunas otras especias, ¿no? Lo importante es que también se puede hacer más o menos picosa, se puede hacer más aguada o más espesa y dependiendo del platillo, tus gustos, la textura y lo que busques con el platillo, pues puedes ahí hacer modificaciones y también esta es una excelente opción para bajar tu consumo de aceites y al mismo tiempo incrementar tu consumo de nutrientes. Ten en cuenta que todos los ingredientes que forman parte de una salsa pues son muy buenos para la salud, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen algo de fibra, fitonutrientes y todo esto es muy bueno y te aporta muchísimos beneficios. Entonces no dudes en usar salsas en vez de aceite para darle sabor a la comida, bajar tus calorías y sobre todo mejorar tu salud. Mi quinta recomendación debo decir que es una que no les recomiendo para hacerla diariamente, mientras que los primeros 4 puntos los pueden usar de verdad cuando quieran y su salud se va a ver mucho mejor. Debo decir que estas opciones no son siempre las mejores, aunque sí son saludables, la mayoría no siempre son las más recomendadas, son un poco más altas en calorías y pues son algo que yo les recomiendo que simplemente usen un par de veces a la semana o incluso al mes, pero también son opciones para darle un poquito más de variedad y que también pueden ayudar dependiendo de lo que estés buscando con el platillo, la textura que busques, el sabor que quieras y que al mismo tiempo te pueden dar sobre todo más versatilidad al momento de cocinar.
Estas tres opciones son, en primera instancia, el usar fruta seca. La fruta seca debo decir que mantiene muchas de las propiedades que tiene la fruta. Lo único que hacen es quitarle el agua, pero mantiene su fibra, mantiene vitaminas, minerales y muchos otros nutrientes. Entonces, debo decir que es una excelente opción. Lo único que tiene la fruta seca es que es muy alta en calorías. Como le quitas el agua, en general se concentran las calorías en muy poquito espacio y por ende yo les recomiendo que solo consuman fruta seca de vez en cuando y en pequeñas porciones. Es excelente en cuestión nutricional, pero es muy calórica, entonces sobre todo si están tratando de bajar de peso o de controlar su peso, debo decir que es algo que deben de usar esporádicamente. Pero es excelente para ensaladas, para rellenos y a veces como snack. Por el otro lado tengo las opciones de azúcar o cualquier tipo de miel. Debo decir que estas son calorías vacías, también el azúcar y las mieles son bastante procesadas y también pierden mucha de la fibra y de las vitaminas y nutrientes que aportan sus alimentos originales. Sin embargo, pueden servir para dar bastante sabor y una cosa importante es que a diferencia de los aceites, que como les comentaba tienen 9 calorías por gramo, las azúcares y las mieles tienen como 4 calorías por gramo, que digo, al final siguen siendo calorías, pero pues definitivamente son menos de la mitad de lo que te aporta el aceite, así que haciendo un énfasis general, pues suelen ser un poquito mejor. Siguen siendo calorías vacías, es mejor que comas la fruta seca o que comas otras opciones, pero pues para emplearlas de vez en cuando no son una horrible opción. Y la tercera opción son nueces y semillas, como también sus cremas o cualquier derivado de ellas. Debo decir que tanto las nueces como semillas son muy altas en calorías y muy altas en grasas, por eso yo les recomiendo que no las coman tan frecuentemente. Sin embargo, son bastante saludables, también tienen fibra y tienen muchos otros nutrientes que son benéficos para la salud. Entonces pueden usarlas, como les digo, ya sea picaditas sobre ensaladas, sobre rellenos, sobre incluso algunos guisos. O también pueden usar las cremas, las más comunes son las de almendra, de cacahuate, de tahini, de semillas de girasol o demás. Y estas funcionan muy bien a veces como aderezos, las puedes diluir un poquito con agua o con algunos otros ingredientes para que no sean tan calóricas, pero dan un muy buen sabor, dan una buena textura y en ocasiones también sirven bastante para sustituir el aceite y obtener más beneficios de los alimentos. Si tienes algunas otras recomendaciones o alternativas al aceite, no dudes en dejarlas por aquí abajo. Y por otro lado, te quiero decir que si buscas más información sobre el tema de salud y por qué debemos de bajar el consumo de aceites, aquí te dejo un video con algunos libros que justifican muy bien esto. Y como siempre, espero que comas más frutas y verduras, dejes de comer animales, hagas ejercicio, descanses bien y sobre todo espero que tengas un muy bonito día y una muy bonita vida. Adiós.